Adela Llorente tenía 73 años y vivía en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo, con paredes descascaradas y una ventana que chirriaba siempre que el viento soplaba más fuerte. Desde hacía 2 años, su rutina estaba marcada por silencios incómodos y por un miedo que no sabía nombrar con claridad. Todas las noches, a las 7 en punto, se sentaba cerca del teléfono fijo, como si esperara una orden. Era cuando Iker llamaba. Nunca gritaba, nunca golpeaba, pero su tono era seco, innegociable. «Pasaré esta noche por el dinero. No te vayas a ningún lado». Adela respondía con voz baja. «Está bien, hijo». Luego colgaba con la mirada fija en la pared, el pecho apretado y las manos temblando. Ese ritual no involucraba solo el dinero, la mitad exacta de su pensión, entregada en sobres discretos. Se trataba de control, de la presencia constante de alguien que había dejado de ser hijo para convertirse en un cobrador implacable. Adela no lograba identificar el momento exacto en que Iker había cambiado. Recordaba los dibujos que hacía con crayones, las tardes en que se escondía detrás del sofá para sorprenderla, y aquella vez que escribió «Mamá, eres mi heroína», en una nota doblada como avión. Pero ese niño ya no existía. El hombre que venía a buscar el dinero la miraba con la frialdad de quien ya había aprendido a manipular con precisión y culpa. Y Adela, con los hombros encorvados y el corazón en conflicto, seguía entregando, creyendo que aún era su obligación amar, aunque doliera. Aquella gris martes, la llamada llegó antes de la hora habitual. Iker parecía más agitado de lo normal. Preguntó si Adela ya había retirado el dinero. Dijo que lo necesitaba con urgencia, que unos compromisos lo apretaban. Ella dudó. La presión había subido la noche anterior y caminar hasta el banco sería más difícil con el mareo persistente. Pero no tuvo valor para decir que no. Se puso el abrigo, calzó los zapatos de tela ya gastados y bajó las escaleras lentamente. En el camino, el corazón se aceleraba. El sudor frío corría por la nuca. La señorita de la fila preguntó si quería pasar adelante. Adela sonrió, agradeció, pero rechazó. Cuando finalmente llegó a la caja y entregó la tarjeta, su rostro palideció. Había digitado la contraseña correcta, pero el saldo estaba errado. Faltaba una suma considerable. Aún confundida, volvió a casa intentando racionalizar. Quizá había olvidado algún gasto. Quizá era un error del banco. Apenas tuvo tiempo para sentarse. El teléfono sonó. Era Iker, preguntando si ya había retirado. Cuando ella mencionó la cantidad menor, su voz cambió. Dijo que había usado un atajo, que tenía un poder notarial antiguo para facilitar, que todo estaba bien, que no debía preocuparse. Pero algo en esa justificación sonaba diferente. Por primera vez, Adela sintió que estaba perdiendo más que dinero. Se estaba perdiendo a sí misma. Minutos después de colgar, comenzó el dolor en el pecho. Primero leve, luego como una mordaza apretando el lado izquierdo. Intentó alcanzar el teléfono, pero cayó de rodillas. El ruido de la caída atrajo a la vecina del piso de abajo, que forzó la puerta. Cuando llegaron los paramédicos, Adela todavía murmuraba el nombre de su hijo, como implorando algo que él ya no sabía dar. El olor a hospital era algo que Adela no sentía desde que Ernesto, su difunto marido, se había ido hace más de una década. Al despertar, todo parecía borroso. Las luces blancas, los pitidos constantes, la voz de alguien preguntando si sabía dónde estaba. La enfermera le explicó que había sufrido un infarto, pero que, por suerte, la atendieron a tiempo. Adela asintió con la cabeza, pero por dentro no sentía suerte. Sentía vergüenza. Vergüenza de estar allí, viva por poco, por algo que ella misma permitió que sucediera. Cuando le preguntaron si quería que llamaran a algún familiar, dijo que no. Por primera vez,
El nombre de Iker no salió de su boca como un reflejo. Quiso silencio, y el silencio llegó. Fue en el segundo día de internación cuando conoció a Emilia. Estaban en la misma habitación, separadas por una cortina que apenas amortiguaba las conversaciones. Emilia era lo opuesto a Adela. Hablaba alto, reía con las enfermeras, contaba historias de cuando daba clases en el interior de Soria. Pero había una dulzura en la forma en que decía mi amor y una firmeza extraña cuando comentaba que nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeña. Adela tardó en abrirse, pero Emilia no presionaba. Al notar las manos temblorosas de Adela después de una llamada corta y fría en el celular, Emilia simplemente comentó: «Él todavía te hace daño, ¿no?». Eso atravesó a Adela como un cuchillo. Lloró bajito, volviendo el rostro hacia la ventana. Emilia esperó que el llanto pasara y con voz baja comenzó a contar su propia historia. Un marido abusivo, un hijo que reprodujo el mismo patrón, la fuga, el miedo, la reconstrucción. Por primera vez, Adela escuchó a alguien poner en palabras lo que sentía, pero nunca tuvo valor para nombrar: abuso. A la mañana siguiente, Adela despertó con un pensamiento insistente. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué había pasado con Marina, su hija mayor. Hace 3 años se habían distanciado. O mejor dicho, Adela se alejó después de que Iker dijo que Marina era envidiosa, que solo quería causar peleas, que mentía y distorsionaba todo. Él pedía que la madre eligiera un bando, y Adela, ya debilitada, eligió el de su hijo. Durante mucho tiempo creyó en sus palabras. Ignoró los mensajes dejados en la portería, rompió cartas sin abrir, bloqueó llamadas. Pero ahora, escuchando a Emilia y viendo su propia vida al revés, sentía una urgencia diferente. Le pidió a una enfermera que la ayudara a llamar. La chica dudó. No había ningún número registrado como Marina en el celular viejo de Adela, pero Adela recordaba de memoria los primeros 8 dígitos. La enfermera completó el número por WhatsApp y en pocos minutos un mensaje: «Soy Marina, ¿quién habla?». Hablaron por videollamada a última hora de la tarde. Marina lloró apenas vio el rostro de su madre. «Estás viva», dijo entre sollozos. Contó que durante años intentó mantener contacto, que había enviado fotos de la hija, Violeta, la nieta que Adela jamás conoció, y que todo volvía sin respuesta. Explicó que sospechaba de Iker, pero nunca tuvo pruebas. Dijo que, a pesar del dolor, nunca dejó de amar a su madre. Adela escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Cuando apareció la imagen de Violeta, una niña de 9 años con ojos oscuros iguales a los suyos, algo se rompió dentro de ella. No era solo el dolor de la ausencia, era la furia de haber sido engañada, manipulada y privada de un amor que podría haber salvado sus últimos años de soledad. Por primera vez en mucho tiempo, Adela sintió algo distinto al miedo. Sintió rabia. A la mañana siguiente, Adela despertó antes del toque de la enfermera. Se sentía extrañamente firme, como si algo se hubiera organizado dentro de ella durante la noche. Cuando Iker llamó, contestó. Su voz fue igual que todas las otras veces. Directa, impaciente, con un afecto cobrado por obligación. Preguntó cómo estaba. Dijo que pasaría por el hospital, que necesitaba hablar. Por primera vez, Adela respondió con calma. «Ya no es necesario, no quiero verte». Al otro lado de la línea, el silencio duró unos segundos antes de que la voz de Iker regresara, ahora elevada, áspera. La acusó de escuchar a la gente equivocada, de poner a Marina entre ellos, de traicionar a su propio hijo. Colgó antes de que él terminara. El corazón le latía fuerte, pero era distinto. No era pánico, era el cuerpo reaprendiendo a defenderse. Iker apareció 2 horas después. No pidió permiso para entrar al cuarto. Empujó la puerta
y comenzó a hablar fuerte, exigiendo explicaciones, señalando a Emilia, que lo observaba sin miedo. Dijo que la madre estaba senil, que era influenciable, que Marina solo quería su dinero. Los gritos llamaron la atención del personal médico. Marina, que había llegado minutos antes, llamó a la seguridad del hospital. Cuando Iker intentó tocar el brazo de su madre, Adela retrocedió. Por primera vez, con la mano levantada, dijo: no gritó, basta. No lloró, pero esa palabra sonó como un trueno en la pequeña habitación. Iker fue retirado por los guardias. Marina hizo la denuncia en ese momento, con ayuda de la asistente social. Mientras el ruido se disipaba en el pasillo, Adela se sentó al borde de la cama. Emilia sostuvo su mano y solo dijo: ahora empezó. Adela recibió el alta 3 días después. Marina la fue a buscar y juntas pasaron primero por la farmacia y luego por una pequeña cafetería. Era como redescubrir los detalles de la rutina con alguien a quien ella misma había borrado de su vida. La manera cuidadosa con que Marina sostenía su bolso, los silencios cómodos entre una frase y otra, y la mirada siempre atenta de la nieta, que la estudiaba como si intentara entender quién era esa señora que de repente empezó a existir. Adela se sentía incómoda en algunos momentos, especialmente cuando Marina se ofrecía para ayudar con el baño, o cuando Violeta hacía preguntas simples como ¿te gustan los perros? Y ella no sabía responder sin llorar, pero cada gesto de acogida parecía coser un pedazo de lo que la ausencia había desgarrado. Dormir en una habitación con olor a lavanda, escuchar voces reales en vez del ruido del miedo, era más que reconfortante. Era una oportunidad de renacer. A la mañana siguiente, mientras tomaba el café preparado por Marina, Adela decidió verificar el saldo de su cuenta. Todavía tenía esperanza de que el banco hubiera corregido algún error, pero la sorpresa fue mayor. No había nada. Saldo en cero. Un extracto impreso reveló lo que temía. Retiros y transferencias sistemáticas hechas basadas en un poder notarial registrado 2 años antes. Recordaba, Iker dijo que era para facilitar su vida, para que él pudiera resolver asuntos bancarios mientras ella descansaba. Nunca cuestionó, nunca imaginó que él sería capaz de tomarlo todo. Al darse cuenta de que ni siquiera tenía dinero para comprar los medicamentos postinfarto, sintió que se le nublaba la vista. Marina la sostuvo a tiempo para evitar la caída. Llamaron a una ambulancia. La presión bajó, el pulso se debilitó. Adela tuvo una segunda crisis, y esta vez intensa que la primera. Regresó. Solo en el segundo día de internación, los médicos dijeron a Marina que el caso de Adela era delicado. La crisis había comprometido parte del funcionamiento del corazón y la recuperación dependería tanto de los cuidados clínicos como del ambiente en que estuviera. Marina permaneció al lado de su madre todo el tiempo. Le leía en voz alta, le peinaba con calma, mostraba videos antiguos de la infancia y dejaba que Violeta escribiera notas con corazones para la habitación de la abuela. Poco a poco, Adela fue volviendo, más débil físicamente, pero con una claridad que no conocía antes. Ya no quería regresar al antiguo apartamento. No quería saber si Iker volvería a llamar. Ni siquiera pensaba en responder. Era como si el cuerpo, en estado de casi muerte, hubiera elegido por ella. O empezaba de verdad, o sería engullida por la culpa. Por primera vez, eligió vivir. Marina, con el apoyo de una defensora pública, logró bloquear el poder notarial usado por Iker y abrir un proceso por apropiación indebida. Los días en el hospital se volvieron menos tensos y la rutina de la enfermería, antes tan pesada, ahora estaba marcada por visitas animadas de Violeta y por las charlas nocturnas entre madre e hija que llenaban lagunas de años. Adela contó cosas que nunca tuvo valor para decir.
sobre el miedo constante, sobre cómo Iker siempre supo manipular sus fragilidades y sobre la soledad que sentía incluso estando rodeada de gente. Marina escuchaba sin interrumpir. A veces lloraba, a veces solo sostenía su mano. Las dos sabían que no podían recuperar el tiempo perdido, pero estaban decididas a no desperdiciar lo que aún tenían. Cuando Adela tuvo el alta definitiva, fue a la casa de Marina como huésped, pero ya se sentía residente. Los cuadros en la pared, la taza con su nombre y el cepillo de cabello en el baño eran pequeños recordatorios de que ahora formaba parte de algo más grande, una familia. Lo que Adela no esperaba fue la llamada que Marina recibió una tarde de miércoles. Era de un delegado de la División de Crímenes Financieros. Quería conversar personalmente. Al día siguiente, ambas fueron a la comisaría, donde supieron que Iker estaba siendo investigado desde hacía meses por estar involucrado en una red de lavado de dinero. Su nombre había aparecido en documentos interceptados de la contabilidad de Víctor Morelli, un conocido organizador de fraudes fiscales. El delegado explicó que Iker no era solo un peón, operaba cuentas familiares, usaba poderes notariales para movimientos sospechosos y posiblemente involucró a Adela sin que ella lo supiera. Marina se indignó. Adela permaneció en silencio, con la mirada fija en la mesa. Las piezas empezaban a encajar. Ahora todo tenía sentido. La urgencia, los retiros, las justificaciones vagas. Ella no era solo víctima de abuso familiar. Había sido, sin saberlo, una pieza pasiva en algo mucho mayor. Pocos días después, Iker llamó. Fue la primera llamada desde la expulsión del hospital. No pidió disculpas. No preguntó cómo estaba. Dijo que necesitaba hablar, que había una chance de salir de todo con menos consecuencias. Explicó, con frialdad, que si ella aceptaba participar en una operación como testigo protegido, podría ayudar a la Policía Federal a capturar a Morelli y a cambio, él recibiría una reducción de pena por colaboración. Marina se opuso de inmediato, pero Adela pidió tiempo para pensar. Por la noche, se sentó en el balcón, observando a Violeta dormir en el sofá, con el cabello despeinado y un libro en las manos. Pensó en todo lo que había perdido y pensó en lo que aún podía proteger. Cuando llamó al delegado, su voz no tembló. Acepto participar, pero quiero protección y quiero justicia. Por primera vez, no era Iker quien daba órdenes, era ella quien decidía. La operación se programó para un sábado por la tarde, en una cafetería discreta cerca del centro. Adela usaría una grabadora oculta y entregaría un sobre con documentos falsos, bajo la guía policial, a un intermediario de la red de Morelli. Estaría acompañada por 2 agentes encubiertos. Marina insistió en acompañarla, pero le indicaron que no se involucrara. Violeta se quedó con la vecina y Adela salió con el corazón acelerado, pero la mirada decidida. Vestía un abrigo marrón, el cabello recogido en un moño bajo, y llevaba consigo el recuerdo de todas las veces que se cayó. Al llegar al lugar acordado, Iker ya estaba allí. Por primera vez en mucho tiempo, él no parecía tener el control. Estaba sudoroso, mirando a los lados, nervioso. Ella se sentó frente a él, puso el sobre la mesa y no dijo una palabra. Iker intentó sonreír. Dijo que eso era suficiente, que ella estaba ayudando. Pero Adela sabía que ese momento no era sobre él, era sobre ella, sobre no ser más marioneta ni cómplice por ignorancia. El hombre que venía a buscar la mitad de su pensión ahora pedía su ayuda para escapar de la cárcel. El contacto de Morelli llegó minutos después. Adela hizo lo que le indicaron. Entregó el sobre, sonrió levemente y agradeció el café. En segundos, patrullas rodearon la calle. La acción fue rápida, precisa.
Morelli y 2 cómplices fueron arrestados en flagrancia, que intentó huir por atrás. Fue detenido por uno de los agentes. Cuando cruzó la mirada con su madre, no dijo nada, pero Adela notó. Había algo diferente allí, tal vez arrepentimiento, tal vez miedo, o quizá, solo por primera vez, la noción de que ella ya no era débil, y él ya no era intocable. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por visitas a la comisaría, declaraciones y procedimientos judiciales. Adela, ahora asistida por una abogada pública, logró que su nombre fuera retirado de los registros sospechosos y recibió apoyo psicológico gratuito como parte del programa de protección de testigos. Poco a poco, retomó una rutina que nunca tuvo en realidad. Iba a la panadería con Violeta. Aprendió a usar el celular para hacer videollamadas con una amiga del hospital y en alguna tarde cualquiera plantó albahaca en el balcón con su nieta. El dinero que Iker había retirado aún no se recuperaba, pero Marina aseguró que eso era lo de menos. Adela, con voz baja pero firme, respondió: «Lo que recuperé no tiene precio». El día de su cumpleaños número 73, Marina organizó un almuerzo sencillo en casa, con flores en el centro de la mesa y fotos antiguas esparcidas por la sala. Emilia, la amiga del hospital, también fue invitada. Hubo risas, recuerdos e incluso un pequeño homenaje hecho por Violeta, que escribió en cartulina: «Mi abuela es valiente, fuerte y ahora vive aquí». Adela lloró, pero no era un llanto de dolor, era de presencia. Por primera vez en muchos años sentía que estaba exactamente donde debía estar. Al final de la tarde, mientras lavaba los platos junto a Marina, sonó el timbre. Era Iker. Sostenía un ramo sencillo y miraba al suelo. No dijo nada. Marina se tensó, pero Adela caminó hasta la puerta, respiró hondo, observó a su hijo unos segundos y dio un paso al costado. Detrás de ella, Violeta apareció y, sin que nadie lo pidiera, abrazó al hombre con cuidado. Iker lloró. Adela no correspondió el abrazo, pero tampoco lo impidió. Miró a Marina, luego a Violeta, y dijo con serenidad: «Vamos a comer el pastel, ya casi es hora». Entró y dejó la puerta abierta, pero no para él, para lo que vendría después, con calma, en el momento justo, si había un cambio real. Iker no cruzó la puerta. Se quedó parado unos instantes, se limpió el rostro con la manga de la camisa y se fue sin decir palabra. Nadie lo llamó de vuelta, y eso, para Adela, fue suficiente. No había rabia en el pecho, solo una certeza: ya no debía nada. Esa breve visita fue un símbolo, no de reconciliación, sino de cierre. La libertad olía a pastel en el horno, a nieta riendo fuerte, a no tener más miedo de que sonara el timbre. En las semanas siguientes, Adela comenzó a escribir pequeños relatos sobre su vida, incentivada por Emilia y la terapeuta del centro de salud. Ponía en papel los momentos que marcaron su historia: la infancia humilde, el matrimonio difícil, los años dedicados a los hijos y el dolor de haber elegido callar para sobrevivir. Pero ahora escribía con otra intención, para no olvidar y para que Violeta, en el futuro, supiera la verdad. Marina, siempre a su lado, leía los textos con atención. A veces sugería una coma, otras simplemente lloraba en silencio. Era un proceso íntimo, de sanación. Adela no se veía como heroína, ni como mártir. Era solo una mujer que había sobrevivido a su propia historia. Y en el fondo, eso ya era más de lo que había soñado tener. Un domingo soleado, Adela y Marina llevaron a Violeta a conocer el centro cultural del barrio, donde había una exposición sobre mujeres que rompieron ciclos de violencia y empezaron de nuevo después de los 60. En uno de los murales, una frase llamó la atención de Adela: «A veces, el acto más revolucionario es decir no». Se quedó ahí parada largos minutos. Ya no necesitaba probar nada a nadie.
Pero ese reconocimiento silencioso de la fuerza que muchas mujeres tuvieron que reunir para simplemente sobrevivir a sí mismas la emocionó profundamente. Cuando Violeta preguntó qué había de tan especial en esa frase, Adela sonrió y respondió con simplicidad: «Es que ahora entiendo. Era la primera vez que se permitía ser ejemplo, no por vanidad, sino por verdad». De regreso a casa, encontró una carta dejada en el buzón. Escribía desde la prisión, diciendo que había empezado terapia, que estaba colaborando con las investigaciones y que no esperaba perdón. Solo quería que ella supiera que, por primera vez, intentaba entender lo que había hecho. Adela leyó la carta una sola vez. No respondió. No necesitaba. El ciclo no se cerraría con palabras. Ya se había cerrado con decisiones. Guardó la carta en un cajón junto con las notas antiguas de crayón, dobladas como pequeños aviones de papel. Algunas estaban desteñidas, pero todas decían: «Mamá, eres mi heroína». Esta vez ella creyó